Buenas gentecita, el día de hoy les traigo la tercera parte del resumen de Chambeando a tiempo parcial en el mundo del cultivo. Si el video tiene un gran apoyo traeré la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí comencemos con el resumen. Después de que el golpe de Hyunjin haya sido desviado como si nada, ella había aceptado su derrota, nuestro prota la consolaba, el mundo no era perfecto, y el manejo de la espada no era una excepción. Había encontrado un defecto y lo utilizó para destruir el ataque. Una vez que pueda cubrir esos defectos, la técnica de espada y su cultivo llegaría al máximo, y cuando llegue ese momento, una hoja o con una rama, podría cortar el sol, la luna e incluso las estrellas. Hyunjin parecía frustrada. Durante 20 años ha sido la discípula principal, practicaba todos los días diligentemente, pero nunca se habría imaginado cortar el sol, la luna y las estrellas con una sola hoja. Pero es sacada de sus pensamientos, nuestro prota da una patada al suelo, haciendo volar una tablilla, y en esta empezaba a dar cortes. Había marcado cuidadosamente una técnica de espada y una vez que la comprenda, su habilidad con la espada subiría de nivel, le hacía entrega de la tablilla y le recordaba que la tablilla no debía ser vista por nadie más, y ahora que le había recibido, se despide. Hyunjin estudiaría cuidadosamente, al parecer planeara estudiar toda la noche, ella era realmente diligente. Al día siguiente, nuestro prota ya se estaba preparando para ir a la ciudad Yunzin, pero estaba algo asombrado, alguien ya estaba saliendo de la secta, y este era su maestro. Más adelante, mientras el maestro de nuestro prota había salido, al parecer alguien le había seguido, y este era un nuevo personaje, otro líder de la secta demoníaca, Xian Bea, pero como le había encontrado, tal vez un infiltrado dentro de la secta de la espada. Para Xian Bea, no era tiempo de lamentos, además que desde que lo detectó había lanzado formaciones de espada y ahora debería tener poder suficiente. El maestro Heuyu estaba confiado que su técnica acabaría con Xiang Bea, lo que éste aceptaría con gusto si es que realmente llegaba ese día, y así estos dos maestros tendrían su lucha. Por otro lado, nuestro prota por fin ahí había llegado a la ciudad de Yunzin, ahora tendría que buscar la editorial de su novela favorita, pero de la nada, tiene un extraño sentimiento. El aura de espada escondida en el colgante que le había dado a su maestro, había sido activada, el maestro Heuyu estaba en problemas. Alguien quien había alcanzado el primer nivel del reino trascendente y tenía técnica de escape tan fuertes, como hubo una situación que ponía en riesgo su vida, al parecer el rival estaba al menos en el cuarto nivel del reino trascendente, el maestro Guyo había sido derrotado, había sobrevivido solo por el aura protectora de espada, el cual había bloqueado el ataque. El maestro Guyu veía que era el colgante que le dio nuestro prota en forma de agradecimiento, pero el artefacto se había roto y no podía protegerlo una segunda vez. Xian Bea estaba a punto de dar su golpe final, pero antes de que lo haga, nuestro prota liberaba un poco de su poder mandándolo en la ubicación del colgante de Jade, y así mandaba su poder, técnico de espada en Yun. La técnica había llegado y agarraba desprevenido a Xian Bea, impactando directamente, que era este poder, tal vez este ataque había venido del líder de la secta de la espada en Yun, Wenjian, pero el ataque había logrado su objetivo, el maestro Guyo había escapado. Nuestro prota había ido al lugar donde había lanzado su ataque, pero el enemigo ya no estaba, lo que confirmaba que realmente estaba en el cuarto nivel del reino trascendente. Pero ¿por qué un experto tan importante de la secta demoníaca iría por su maestro? Bueno, eso no importaba, ya había logrado escapar, y ahora debía ir a un asunto más importante, hora de conseguir su novela. Pero en un rato ya había mucha gente, esto era realmente un problema, el lanzamiento de la novela del prota. Era bien querido por los fans, había esperado una eternidad, y poco a poco ya estaba llegando, el último libro en el inventario, y este era el de nuestro prota, y cuando lo iba a tomar, desafortunadamente no era el único, otra chica había venido por el libro, era un momento medianamente incómodo, pero ella le estaba halagando y trataba de seducirlo para que le ceda el libro, pero nuestro prota le da un firme rechazo, algo que le enoja y cambia rápidamente su actitud. Ambos querían el último libro, pero solo había uno, ya que no se admitía violencia en el lugar, tenían que discutirlo y llegar a un acuerdo, ninguno estaba dispuesto a rendirse, por lo que debía tener solo un ganador, y esto era Morra, que para el español latino sería el piedra, papel y tijera, pero aunque se pudiera hacer trampa con el sentido divino, esta herramienta lo detectaba inmediatamente haciéndolo visible, por lo que no había oportunidad para hacer trampa en el juego, no había problema, iban a empezar la apuesta, con dos
Victorias de 3, se daba el ganador, y cuando comenzaban con la primera jugada, habían tirado y le pedían al vendedor que sea el jurado, y desafortunadamente nuestro prota había perdido. Ahora para segunda ronda nuestro prota quería voltearlas para confirmar la jugada, y también había perdido, y así se iba a despedir de su novela. Nuestro prota estaba deprimido, había perdido su novela favorita, ya había buscado en todos los puestos pero no había encontrado nada, la última novela se la había llevado a otra persona. Pero ya no importaba, aprovecharía la oportunidad para explorar un poco el lugar, además de necesitar un poco de variedad de hojas de té para el líder de la secta. Ya llegando la noche, nuestro prota había comprado todo lo que necesitaba, y ahora era momento de irse a casa, pero de pronto se escucha una discusión. Se trataba de una estafadora que había hecho trampa. Había tenido una racha ganadora medianamente alta y no podía ser posible tanta buena suerte. ¿Y quién era esta que había hecho trampa? Pues era la chica que le ganó a nuestro prota su última novela. Y antes que la chica sea atrapada, se echa a correr. Los dos cultivadores con los que estaba discutiendo habían lanzado una técnica del tercer nivel del reino del caos púrpura, pero de reojo la chica miraba a nuestro prota, llamándolo rápidamente pidiendo que la ayudara. Nuestro prota se presentaba antes de ellos, parecía la entrada de un dios, pero nuestro prota al escuchar la discusión, al parecer está un poco molesto, y con todo rabia negaba toda conexión con la chica, no interrumpiría. Y que por favor continúen. Los cultivadores iban a la chica, la acusaban de trampa, también los había engañado, así que hoy debían darle una lección, aunque parecía que nuestro prota iba a intervenir, pero no lo hacía. Simplemente les pedía que le den su mayor refuerzo para darle una lección. Él también quería recuperar su novela, pero ya que nuestro prota no iba a ayudar a la chica, como le iba a obligar, pues le amenazaba con romper el libro si no la ayudaba. ¿Sería esto suficiente para obligarlo a intervenir? Mientras los otros dos cultivadores aún no entendía de lo que estaban hablando, simplemente atacaba, pero ni bien atacaron su ataque fue intervenido. Nuestro prota había detenido su ataque, su técnica especial fue detenido en un instante, además, se disculpaba ya que había circunstancias por la que tuvo que intervenir y ahora sí pedía su libro. Pero la chica se burlaba de él y había escapado, ahora solo era una ilusión, no pudo detenerla, pero esto no sería suficiente, simplemente la perseguiría y así partía a buscarla. Mientras que los otros dos cultivadores recién se daban cuenta que la chica aún tenía sus tesoros, ya fuera de la ciudad la chica había logrado escapar gracias a sus técnicas de escape, pero de un momento a otro nuestro prota ya había aparecido enfrente suya, la había atrapado y también la había sellado su poder espiritual, la tomaba y ya que no le había dado el libro, irían a visitar al señor de la ciudad y contar cómo había estafado a la gente, y de acuerdo con la ley de los cultivadores, con su poder espiritual sellado, ella sería degradada a una simple plebeya. La chica estaba asustada, tenía que devolverle simplemente el libro y la liberaría. La chica le daba el libro y así su poder espiritual le era desbloqueado, aunque nuestro prota tenía curiosidad de cómo hizo trampa en el juego, pero no había tal trampa, era simplemente una técnica de ilusión nada más. Aunque eso prácticamente era hacer trampa, y cuando enseñaba la técnica de una piedra y un movimiento de mano se transforma en tijeras, la técnica de ilusión no dejaba rastro de energía espiritual, era impresionante y normal que no pudieran detectarlo en el momento, y en la segunda ronda cuando nuestro prota había levantado las tablillas. Ella simplemente había alterado la percepción con lo cual quedaban sorprendidos. Esto era modificación cognitiva, una técnica extremadamente avanzada de ilusiones, que involucraba incluso los principios de la causalidad y es también un poder conceptual. Los otros dos discípulos que les habían seguido, le preguntaba quién era exactamente, y ella era Joan Bu del Palacio Celestial Ilusorio. Este Palacio Celestial Ilusorio era reconocida por su dominio en la técnica de ilusión, que además estaba aislado durante mucho tiempo, aunque no hayan tenido batallas, su fuerza no debía ser subestimada. Los dos discípulos se presentaban como Mo Yun y el menor Bai Ren, se disculpaban rápidamente, ya no pedían sus tesoros de vuelta, pero a cambio, le pedían si está dispuesta a unirse para explorar los tesoros de la montaña Yunzin, ahí las técnicas de ilusión serían de gran utilidad. Nuestro prota empezaba a recordar los eventos pasados cuando había el feto demoníaco, pero esto solo podía ser una coincidencia, no debería pensarlo demasiado. Inbu aceptaba ir con los discípulos, pero cuando le preguntan al prota, este lo rechaza rápidamente, no estaba interesado, su tiempo de descanso se vería perturbado y así partía rápidamente para terminar de leer su novela favorita, pero para Inbu realmente le mataba el ánimo, pero definitivamente se iban a volver a encontrar. Por otro lado, en el lugar donde había estado la lanza del feto demoníaco, al parecer un patriarca de la secta demoníaca había aparecido.
El grupo que nuestro prota había dejado, al parecer ya habían ido a la montaña Yunzin, en la cual Inbu parecía ser atacada, pero esta era una ilusión, y así Moyun y Bai Ren atacaban rápidamente derrotando así a las bestias demoníacas. La técnica de Inbu era realmente impresionante. Podían enfrentarse fácilmente a cualquier monstruo que se encuentre en la tercera etapa del reino del caos púrpura, y así seguían explorando más el bosque. Aunque ya había pasado media hora, Inbu se preguntaba si realmente había un tesoro, a lo que los hermanos le confirmaban. Estaban cerca donde el rayo carmesí había caído. Por otro lado, el patriarca de la secta demoníaca estaba en el lugar y ahora ya casi podía recoger el feto de demoníaco y retirarse, pero se había dado cuenta una fluctuación de energía espiritual. Alguien se estaba acercando, dos discípulos de la secta Yunzin y una cultivadora más. Ese era nuestro grupito. Les sería molesto si descubren el feto demoníaco e informan a su secta, pero no era problema. El cultivo más alto era solo la tercera etapa del reino del caos púrpura. Si lo capturaba segaramente sería un objeto precioso, y con una marioneta de sangre podría resolverlo fácilmente. Y sacando uno de los tesoros que el Señor le había dado, podía invocar algo más. Lo había sacado y le ordenaba capturar a los discípulos que estaban viniendo. El espíritu que había salido simplemente obedecía a las órdenes al sonido de la campana. Ya en la ciudad de Yunzin, nuestro prota estaba tomándose un té en la ventana, casi por terminar de leer su libro. Realmente era algo que valía la pena. Al parecer estaba a punto de llegar al clímax de la historia, y cuando miraba con entusiasmo, al parecer Inbu le había tendido una trampa, le había quitado las hojas y le había dejado un mensaje para molestarlo. Nuestro prota estaba de piedra, realmente estaba enojado. Sus palabras demostraban que realmente estaba molesto, aunque se enojó hacía resonar por todo lugar, y así rápidamente iba en busca de Inbu. La iba a encontrar, la pase lo que pase. De vuelta en el bosque, el grupito aún está explorando. Aunque Inbu tenía una sensación de que estaba siendo observada por nuestro prota. De la nada Bai Ren pedía que estén atentos. Algo se acercaba, pero rápidamente fue callado. El segundo en fue Moyun, quien también fue callado. Inbu estaba sola ahora, pidiendo que salga, pero al parecer, también había caído. Por otro lado, Joaquín aparentemente está buscando a nuestro grupito. Ya no podía sentir su energía espiritual, habían desaparecido, no había señal de peleas, así que todo era raro. ¿Quién había hecho esto? Pero sentía una presencia, algo estaba oculto en el viento, y cuando este algo iba a atacarlo, nuestro prota se había dado cuenta y de una mirada la había detenido. Le preguntaba quién y qué era, pero simplemente era una niñita, o eso me gustaría decir. La pequeña no podía hablar, y atacaba solo con una aguja. Ella se había encargado de nuestro grupito, lo había mandado a dormir, y cuando nuestro prota le pedía que los lleve con ellos, algo desde el fondo del bosque al parecer perturbaba la mente de la pequeña. Ella no podía desobedecer. Esta era la campana que controla el alma. Se trataba de un tipo de magia maligno que sellaba el alma de un ser vivo, y le imponía una maldición siniestra. Nuestro prota se daba cuenta que esto era acto de la secta demoníaca. Por otro lado, donde estaba el feto demoníaco, el patriarca de la secta demoníaca, Xie-Yun, tenía a nuestro grupito todos dormidos, y cuando por fin la pequeña había llegado, simplemente la pisoteaba. Ella no podía hacer nada mientras que él tenía la campana, no podía escapar, pero porque no había traído al cultivador que aún estaba en el bosque, ya no había razón e iba a buscarlo él mismo. Pero esto ya no era necesario. Nuestro prota había aparecido en el lugar, se habían vuelto a encontrar. Si Jun le recordaba, era el cultivador que le había dado la paliza de su vida la otra vez, y sin avisar ataca de frente, pero su ataque simplemente era desviado como si nada, sin ningún esfuerzo. Esto le hacía enojar aún más, así ordenando con la campana a Xuan Jin, la pequeña, que vaya por él, y mientras que le estaba forzando, su brazo había sido cortado, y la campana había sido destruida. Ya no sería una marioneta, ahora era libre. La pequeña rompía en llanto, y así se alejaba del patriarca. Pero aunque haya roto la campana, Xuan Jin aún no podía ir en contra de su voluntad, y cuando está a punto de amenazarle con llamar al Señor. Acá supongo que se refiere a la sombra que vimos en el capítulo anterior. Nuestro prota le había dado un ataque, la pequeña ahora era libre, podía irse a casa, él se encargaría de todo. La pequeña le recordaba su vida interior, cuando era explotado, sabía muy bien cómo se sentía y esto era algo que no podía soportar. El patriarca estaba todo enojado con esto, no le iba a dejar que se vaya, invocando las perlas de espíritu de sangre. Al parecer está invocando a un rey, el señor rey demonio, y le pedía que lidie con nuestro prota, y cuando este señor demonio se fría nuestro prota como insecto y le iba a atacar, nuestro prota de un simple ataque lo mandaba a volar. El señor demonio se retiraba,
Era muy fuerte aunque tenía solo una quinta parte de su poder, le decía que volvería y que recuerde su nombre, pero antes de que lo diga, nuestro prota le había destrozado. El patriarca Sieyun estaba sorprendido. Nuestro prota, esta vez no le dejaría ir, el patriarca antes de que pudiera decir algo, había sido eliminado por completo, ya no iba a esperar nada más. Ahora se iba hacia nuestro grupito quienes estaban en una situación terrible, así les empezaba a liberar y ahora les podía llevar de vuelta a la ciudad, pero de un momento a otro, una explosión aparece por detrás. El feto demoníaco había sido recogido y quien lo había hecho, pues era patriarca, aún no había caído. Le había obligado a usar el único artefacto que le quedaba y ahora sí tomaría su venganza, pero nuestro prota estaba disgustado con esto, si un golpe no era suficiente, entonces le golpearía de nuevo. Pero esta vez el patriarcado pudo desviarlo, ahora era mucho más fuerte pero para evitarse las molestias, nuestro prota alejaba el grupito lejos y así se puede encargar solo con su espada. El patriarca de la séptima etapa del reino púrpura ahora había ascendido a la segunda etapa del reino trascendente, y si miraba bien, el artefacto en su frente era el jade del paso celestial, era este jade según los textos antiguos hace decenas de millones de años. Este jade tenía la capacidad de aumentar el cultivo enormemente y tener un poder dominante, pero quien tuviera el jade, no sobreviviría, en este mundo todo debía seguir las leyes del Dao. Y así nuestro prota sacando un espejo de quién sabe dónde, le danzaba para que vea el precio que había pagado por este poder. El patriarca había envejecido, le quedaban menos de 800 años de vida, pero este no quería aceptar la realidad, el artefacto le chupaba la vida constantemente, pero este no quería escucharlo, tenía muchas esperanzas en el Señor quien le había dado los artefactos, y posiblemente también tengo una cura. Y así nuestro prota se iba a encargar, pero patriarca no se le iba a dejar nada fácil, este se iba a defender, ambos se atacaban y defendían con técnicas, pero al parecer el ataque le había dado a nuestro prota. Su poder había subido a la quinta etapa del reino trascendente, esto era molesto, y de un momento a otro un ataque devino de la nada directo al patriarca, y esta era la pequeña, pero rápidamente fue atacada por el patriarca, siendo fue desviado por nuestro prota, ese momento. El patriarca había aprovechado para atacar, pero ya no había tiempo, así que nuestro prota se quitaba su sello y detenía el ataque, pero había desaparecido, había sido una ilusión de Imbu que también fue atacada, pero algo había atacado al patriarca, este era nuestro prota, en modo supremo. Nuestro prota había liberado todo su poder, y así se enfrentaba al patriarca, pero había algo raro, el ataque del patriarca había sido detenido completamente con solo una mano. Quien estaba sorprendido por el poder que actualmente nuestro prota poseía, nuestro prota solo necesitaba usar una pizca de su poder para derrotarlo, pero el patriarca aún no sabía que ya la había cagado, pero insistía en eliminarlos, nuestro prota ya no aguantando más, había roto su sello y ahora daba su técnica de espada, su técnica Injun, esta tomaba la forma de un dragón dorado y así iba directamente al patriarca, esto ya había acabado, había sido eliminado, se había convertido en polvo, y ahora que había acabado, el feto demoníaco y el jade de paso celestial había caído. Y ahora sellaba nuevamente su poder a alguien del sexo nivel del reino del caos púrpura, y mientras que el jade caía, Inbu veía tentada por el jade, pero es salvada por nuestro prota quien la había detenido. Guardándolo en una bolsa, Inbu no creía que haya sido hipnotizada, pero debía tener cuidado o si no acabaría igual que el patriarca, ahora la pequeña había perecido. Aunque Inbu se sorprende y le echa la culpa de todo de lo que le había pasado, aunque nuestro prota la presenta y le explicaba que estaba siendo controlada por la campana controladora de almas, nuestro prota ahora liberaba a la pequeña Xuan Jin, y recordándole que no debía dejarse capturar de nuevo, pero Inbu al verlos, le recomendaba quedársela, pero eso no le haría diferente a la secta demoníaca, aunque otros podrían haberse quedado con la campana y usarla como arma, al parecer le había juzgado mal. Y que le había juzgado mal, nuestro prota le pedía la última hoja que había arrancado de la novela, se puso romántica y se pone mamón. Y ahora con la última página de sus manos, ya debía tirarse, le agradecía su intervención, y era mejor que no haga tantas preguntas, eliminar un anciano de la secta demoníaca no era poca cosa, y la lanza del feto demoníaco lo iba a llevar a su secta para que se encarguen, y Inbu debía encargarse de los dos discípulos de la secta Yunsin, aunque estaba disgustada por el ser la niñera. Pero al momento de empezar a llevarse el feto demoníaco, una mano le impedía llevárselo, era otra persona del reino el trascendente, mencionaba su nombre Huayin Yun de la secta de la espada en Yun, lo recordaría, y así la lanza se lo habían llevado, fue una gran opresión la que sintieron.
pero no era nada para nuestro prota, tal vez era uno de los ancianos de la secta demoníaca, pero no iba a perseguirlos por 3 razones: 1, el tipo era poderoso y no era bueno enfrentarlos; 2, no era su responsabilidad recuperarlo; y 3, estaba en sus vacaciones. Y ahora sí, quería irse para leer su novela y así se marchaba sin dejar nada atrás. Ingu no quería volver a verlo, no había pasado nada bueno desde que lo conoció, pero se sorprende a ver que era pequeña Xuan Jin también estaba yendo detrás de nuestro prota, era demasiado poderoso e impredecible. No tenía un mal carácter además de ser guapo, pero ella está molesta, la había dejado sola, realmente no quería volver a verlo. Ya a la mañana siguiente, los otros 2 cultivadores habían despertado, aunque no sabían qué había pasado. Inbu les explicaba todo rápidamente: el arma que estaban buscando pertenecía a la secta demoníaca, y quien los había salvado fue nuestro prota. Tuvieron suerte de haber salido vivos en ese entonces, aunque se había ido sin dar las gracias, eso no era problema ya que lo podían ver en la cumbre celestial, y con su poder tranquilamente podía representar a su secta. En ese momento aprovecharían para agradecerle. Inbu se preguntaba qué era esto, y ya que su secta, el Palacio Celestial Ilusorio, estaba aislado, era normal que no está enterada. Las facciones poderosas de todo Don Juan se habían unido formando la Alianza de las Sectas Celestiales, y cada década 5 discípulos representarían a cada secta y competían por el título que lo domina como la Cumbre Celestial. Mientras más alto esté en la clasificación, más recursos podría obtener. Esto era algo que Inbu no se podía perder, en ese lugar podría volver a encontrarlo, era hora de volver a su secta. Por otro lado, mientras que nuestro prota volvía a su secta, se preguntaba quién era el tipo que le arrebató el feto demoníaco. Para manifestar tal poder se necesitaba una habilidad muy avanzada aparte de mucha energía espiritual, no podía luchar de frente a menos que le ponga un sello para debilitarlo, o si no, no sería su rival. La secta demoníaca estaba muy agresiva que incluso su maestro había caído, y la alabarda realmente era importante para ellos, pero incluso si iba por la alabarda, esto solo traería muchos problemas a su secta. Solo quería tener una vida tranquila sin muchos problemas, pero de la nada siente una presencia, le habían seguido. Y esta era la pequeña Xuan Jin quien se aferraba a nuestro prota, al parecer no quería dejarlo, quería seguirle, a lo cual nuestro prota aceptaba. Había conseguido una bestia divina durante el camino, y le pedía que se camuflara cuando llegara a su secta y así se ahorrarían muchos problemas, además que en futuro le ayudaría con su problema del habla, y ahora sí, se dirigían de camino a su secta, al cual podría llamar su nuevo hogar. Por otro lado, en la casa de Yue Xin, el patriarca Wenjian había ido a visitar al maestro Guyu, pero este está muy herido y había logrado salvarlo por el momento con la píldora de restauración celestial. El patriarca Wenjian estaba realmente molesto, exigiría una explicación a la alianza. Nuevamente, por otro lado, estamos en el reino secreto de la Alianza de las Sectas Inmortales, el reino de la Luna Fantasma. Acá se reunían varios patriarcas de la secta del Espíritu Púrpura Sizuan, quien preguntaba el motivo para convocarlos. Wenjian explicaba que la secta demoníaca ha estado muy activo en las provincias e incluso en una de las ciudades que fueron usados como sacrificios por un cultivador de la secta nube demoníaca, Mozuan, quien había creado el feto demoníaco. Sus discípulos no lograron traer el feto demoníaco, pero sí recuperaron la perla de espíritu de sangre, y cuando mandó al maestro Guyu para entregarla, este fue emboscado por la secta demoníaca. La habían arrebatado la perla y además le dejaron en un estado muy grave. Habían logrado herir a alguien quien era un experto en técnicas de escape y defensa, y esto solo significa una cosa: había un espía en la alianza. Esto lo había dicho Yun Tu, patriarca de la secta Taixu, pedía que todo vigilen los movimientos de sus discípulos y así impedir que conspiren con la secta demoníaca. Además de buscar pistas sobre la persona quien les tendió una emboscada, y una vez que la encuentren, notifiquen de inmediato a la alianza para llevar a cabo un bloqueo, a lo que nuestro patriarca Wenjian aceptaba. Pero hablando de la secta demoníaca, el patriarca de la secta Yun Xin, Yun Yusan, patriarca de los discípulos que habían caído noqueados de una en el bosque, notificaba que había recibido noticias sobre un anciano de la secta demoníaca. Sus discípulos habían sido emboscados y les había succionado su energía espiritual. Ese anciano tenía poder del jade del paso celestial y agotó su propia energía vital, y es un esfuerzo combinado de una discípula del Palacio Celestial Ilusorio y un cultivador llamado Huayin Yun, fue como lograron eliminarlo. Nuestro patriarca estaba sorprendido por escuchar ese nombre. ¿Qué sucederá de ahora en adelante en la alianza? ¿Cuál será el destino que le lleve estas nuevas declaraciones a nuestro prota? Bueno, gentecita, hasta aquí el resumen de hoy.
Si quieren seguir con esta historia, denle apoyo al video para poder traer una continuación, y ahora sí me despido.